¿Qué onda? Bienvenidos a Entre Memes y Diagnósticos, Psicología en redes sociales. Este es el episodio 4, Googleando mis síntomas, la era del doctor TikTok. Y díganme la verdad, ¿quién no ha buscado en Google un dolor de cabeza y terminado convencido de que tiene un tumor? ¿O cuántas veces no hemos visto en TikTok algo como, si te distraes fácil, tienes TDAH? Y de pronto tú piensas, ¿será cierto que lo tengo? Y claro, en algún punto todos lo hemos hecho. Buscar en internet es rápido, así que realmente está al alcance de la mano y pues parece confiable. Pero mucho ojo, porque esa práctica que suena algo inocente puede tener un montón de consecuencias emocionales y también psicológicas. Algunas de esas consecuencias pueden ser ansiedad innecesaria, confusión, miedo, autodiagnósticos equivocados y entre otros. Así que hoy vamos a analizar por qué buscamos tanto en internet, qué pasa con el famoso Dr. Google y cómo usarlo sin que nos juegue en contra. Empecemos con el primer punto. ¿Por qué buscamos en internet nuestros síntomas? La razón número 1 es por curiosidad. Te duele algo, sientes algo raro y lo primero que piensas es, lo voy a googlear. Y claro que te van a aparecer miles de razones, pero nunca vas a encontrar la principal, porque siempre te ponen como lo más catastrófico, lo peor que puede ser. Y aquí te va la razón número 2, que comúnmente suele ser el miedo. Queremos respuestas rápidas, ¿por qué? Porque la incertidumbre nos incomoda y la queremos evitar. La razón número 3 es la accesibilidad, ya sea porque no siempre podemos pagar o conseguir una consulta médica o psicológica de manera inmediata, o incluso tendemos a minimizar nuestro padecimiento y decir de que no, pues a lo mejor no es tan necesario y mejor lo googleo primero para ver si puede llegar a ser algo grave y al final termina siendo lo que te dice Google. Y la cuarta razón es que realmente vivimos en la era de la inmediatez. Todo lo queremos ya. Si Google me dice en 0.2 segundos, ¿para qué esperar? Pero mucho ojo, porque no es un médico el Google, ni siquiera un psicólogo. El Google, recordemos que desde mucho tiempo antes lo comenzamos a utilizar más que nada para buscar información relevante para nuestra escuela. Pero con esa tecnología que ha ido avanzando, pues ahora encontramos muchísimo más que eso, ¿no? Y por supuesto, mucho menos en TikTok, que su objetivo es engancharnos con un video de 30 segundos, no darnos un diagnóstico preciso. Y eso hay que tenerlo súper claro. El internet informa, no diagnostica. Y vamos a ver ahora algunos ejemplos típicos que nos pueden llegar a pasar. Pongamos un ejemplo muy básico. Te duele la cabeza y ya no sabes qué hacer con el dolor porque aunque te tomes pastillas no se te ha bajado. O ahora bien, buscas en Google, dolor de cabeza, causas. Y lo primero que te aparece suele ser estrés, deshidratación o incluso hasta un tumor cerebral. Y con esto automáticamente tu mente se engancha con lo más grave y de inmediato piensas que quizás tienes un tumor cerebral. Exacto, y justo esto, si encima ves en TikTok, si te duele seguido la cabeza cuando cuidado con la ansiedad crónica, ya te armaste un combo de miedo. Claro, y ese combo, al estar pensando si lo tienes, si no lo tienes, qué puedes hacer para eliminarlo, si va a ser muy grave, si vas a ocupar cirugía y tal, pues ahí es donde se dispara la ansiedad innecesaria. Incluso hay un nombre exacto para esto: cibercondría o hipocondría digital. Y aquí es cuando buscar en internet síntomas te genera más ansiedad en vez de calma. Y ahora vamos a ver cuál es la diferencia entre informarse y autodiagnosticarse. El primero, que es informarse, está bien, porque es leer, conocer y aprender sobre temas de salud, en este caso si es lo que estamos buscando. Pero a ver, ¿ahora qué es autodiagnosticarse? Bueno, esto es cuando no hay una evaluación profesional y tú decides decir, yo tengo esto. Sí, Camila, y eso es justo lo más peligroso, porque estas descripciones en internet son demasiado generales y no personales. E incluso a veces, aunque no tenemos los síntomas como tal, llegamos a pensar que sí los tenemos. Por ejemplo, puedes leer falta de concentración y automáticamente piensas TDAH, pero también puede ser estrés, ansiedad,
incluso que dormiste mal o un exceso de estar en el celular viendo pantallas. Por eso, un profesional pregunta tu historia, el contexto de lo que hiciste durante tu día o incluso también días posteriores a. Y pues no solo con te distraes o no. Justo, como dice Sofi, un diagnóstico no es una lista de cotejo de Google. Claro, todo es un proceso clínico que toma tiempo, entrevistas, pruebas y observación. Y por supuesto que hay algunos riesgos del famoso doctor Google o de TikTok. El primer riesgo, como lo veíamos anteriormente, es la ansiedad innecesaria, en la que terminas pensando que lo tuyo es grave cuando probablemente no lo sea. Sí, bueno, y el riesgo 2 es la confusión entre síntomas reales y normales. Ejemplo, estar triste un día ya viene equivaliendo a depresión clínica. Riesgo número 3. La automedicación y el seguir consejos peligrosos. En TikTok hay videos que recomiendan suplementos, dietas extremas o rutinas milagrosas para la salud mental. Y muchos jóvenes, lamentablemente, lo siguen sin ninguna supervisión de algún adulto, más que nada, por ejemplo, los niños chiquitos, lo cual puede ser muy dañino, para esto, ¿no? El riesgo número 4 es justo retrasar la ayuda profesional. Como piensas que ya sabes qué tienes, no vas a consultar. Y eso puede empeorar la situación. Y creo que aquí nos pasa mucho cuando ahorita están los famosos de que tomar suplementos o tomar ciertas vitaminas que nos aparecen en TikTok, o para los que van al gym de que, ay, tómate esto, cuando a veces no sabemos si nuestro cuerpo realmente lo necesita, porque aunque sean suplementos buenos, puede ser que no sea lo que en ese momento requiere nuestro organismo, incluso nos puede llegar a hacer daño. Entonces, por eso todo lo que vayamos a tomar, a consumir, cualquier medicamento, siempre tiene que ser recetado por un profesional, ya sea un nutriólogo, un psicólogo, un psiquiatra. Sí, justo, a mí me ha tocado mucho ver, por ejemplo, se han hecho muy famosas esas pastillas del Dr. Simi, que sí para, por ejemplo, a lo mejor nada que ver, ¿verdad? Pero en las mujeres se da mucho si tienes los pechos chicos, hay pastillas con Dr. Simi para aumentar pechos, ¿no? Sí, o incluso el glúteo también, cuando pues no sabes realmente lo que contienen estas cápsulas y a lo mejor le estás haciendo daño a tu cuerpo en lugar de beneficiarlo, ¿no? O incluso también pastillas para, por ejemplo, la melatonina, ¿no? Que digo, no es mala, pero incluso el medicártela tú solo, pues no es algo tan viable o, pues sí, algo sano. Claro. Sí, o también cuántas veces no pasa que tenemos algún conocido, algún amigo que, no sé, tiene algún tipo de enfermedad o algún tipo de trastorno en específico que esté padeciendo y tú crees que a lo mejor tienes algo parecido o lo mismo, entonces ese amigo te dice, bueno, te doy estas pastillas porque yo tengo lo mismo o porque a mí también me pasa, y lo llegamos a tomar y llega a ser bastante riesgoso porque incluso si nos llega a funcionar, creemos entonces aún más que si tenemos lo mismo, ¿no? O sea, cual sea el caso. Entonces también llega a ser bastante peligroso el ingerir algún tipo de medicamento sin saber realmente si va acorde a lo que tenemos o no. O incluso puede llegar también a ser un efecto placebo, ¿sabes? Sí, Claro. Y justo aquí es donde entra que ya ni siquiera busques ayuda profesional porque ya te estás tú diagnosticando y ya estás como que tomando el medicamento que alguien más toma porque crees que también te está funcionando. Sí, ya te reguló. Sí. Justo. Pero bueno, ahora vamos a ver cómo funcionan las plataformas, la lógica de por qué todo se vuelve tan viral en estos medios. Pues las redes sociales justamente no priorizan la verdad, priorizan lo que es viral, lo que saben que ahorita está en trend o que a los adolescentes les va a gustar. Y como lo veíamos en otros capítulos, si tú ya le diste like a un video, no sé, que te habla sobre ansiedad, te van a seguir apareciendo videos relacionados a esto. No, y claro, es que actualmente en esta sociedad y más que nada en los jóvenes, lo que importa son los clics, las vistas, los likes. O sea, nosotros estamos como acostumbrados a que entre más viralidad tenga, más creíble es el contenido. Así es, y eso significa que todo el contenido no es necesariamente el más correcto, pero por lo mismo se vuelve un poco como más viral o el más visto,
justo por esta desinformación que existe y que llegamos a creer que es verdadera cuando no es así. Claro, y muchas veces lo más viral es lo más simplificado o exagerado. Como por ejemplo, si procrastinas, tienes TDAH. Fácil, rápido, ¿sabes? Al alcance de la mano. Pero todo esto es cero preciso. Que recuerden, la ciencia no cabe en un TikTok de 15 o 30 segundos. Claro, y en este punto me gustaría como mencionar también que siento que como que los TikToks o las redes sociales te ponen como los síntomas más básicos o en los que más personas se pueden identificar, de que como lo más común que a todos le pasa. Y claro que lo vas a ver y vas a decir de que, sí me pasa esto, sí soy en esto. Pero no necesariamente esto va a ser igual a que ya tienes ese síntoma. Quizás nada más, no sé, estás estresado por la escuela o se te están juntando muchas cosas. Pero pues es muy fácil como caer en estas tendencias de autoetiquetarnos con ciertos trastornos que están como muy de moda o muy escuchados ahorita entre los adolescentes. Sí, incluso mucho de esto se puede llegar a ser momentáneo, como lo mencionas, o sea, ya sea por la escuela, porque no sé, traemos un problema familiar o algo por ahí, que a lo mejor se puede solucionar en algunas semanas, meses o lo que sea, pero no necesariamente como ya algo que nos va a acompañar para siempre, ¿no? Una mala racha, dices tú. Uh-huh. Justo. Pero bueno, no se nos asusten con todo esto que les estamos diciendo, porque vamos a ver ahora cómo podemos usar el internet sin caer en el pánico o sin que tengamos miedo de que lo que estamos viendo no va a ser real o no nos va a funcionar. Entonces les vamos a dar algunos consejos. El número 1 es usar fuentes oficiales, como por ejemplo la Organización Mundial de la Salud, fuentes que tengan referencia a APA o asociaciones de psicología reconocidas. Y bueno, recordemos que estos consejos van desde el punto de vista que somos practicantes de psicología, pero también personas que justo usan estas redes sociales, ¿no? Aquí les va el consejo 2. No te quedes solo con la primera búsqueda, investiga varias fuentes. El consejo número 3 es cuestiona. Siempre pregúntate, ¿esta información tiene algún tipo de respaldo? ¿De verdad la dice un profesional? ¿O simplemente es una persona que leyó solamente un poco de información y todavía le agregó un poquito de otro lado que realmente termina siendo una combinación de puras falsedades? Claro, y aquí pues también entra el cuarto consejo, y es que creo que es uno muy importante, es que si algo te preocupa mucho, deja Google, deja las búsquedas, deja de buscar respuestas y soluciones rápidas y consulta con un especialista. Y por último, nuestro consejo número 5, pero no menos importante, no confíes en soluciones mágicas o en diagnósticos instantáneos. Si todo lo anterior fuera tan simple, no existiría simplemente la psicología clínica. Y el consejo 6, hay que recordar que Internet puede orientar, pero no reemplaza la consulta profesional. Claro, y creo que este consejo es como la clave y la frase con la que podemos terminar este apartado, porque justamente pues siempre es mejor alguien que esté especializado en el tema. Y para terminar con este increíble episodio, les vamos a dar un poco de resumen de todo lo que hemos visto. Primero que nada, que el internet es un gran recurso, pero también puede ser una trampa. Y lo importante de todo esto es usarlo con criterio, sin dejar que la ansiedad te domine. O sea, es ver todas las circunstancias y analizar con qué sí me voy a quedar y con qué no. Así es, y de igual manera entender que nuestra salud mental no es un tutorial de YouTube, ni de Google, ni de TikTok, que no lo vamos a encontrar ahí y que es mejor acudir a un profesional. Tu salud merece tiempo, profundidad y acompañamiento de un profesional. Google da información, pero no respuestas personales. Y bueno, pues esto fue Entre Memes y Diagnósticos. Hoy hablamos de cómo googlear síntomas puede convertirse en una montaña rusa de ansiedad. La clave está en informarse, pero no en autodiagnosticarse. Y recuerda, lo más viral no siempre es lo verdadero. Si te gustó este episodio, compártelo y déjanos algún comentario. Y no te pierdas nuestro último episodio, entre self-care y pseudociencias, consejos virales que pueden salir mal. Ese cierre de temporada viene con todo. Nos vemos.